Muy buenos días amigos y amigas de Atlético Stats. Aquí estamos una mañana más para repasar la actualidad del Atlético de Madrid. Y hoy nos vamos a hacer una pregunta entre Víctor, entre Alex y entre servidor que creo que se están haciendo muchos aficionados. Y es, ¿qué va a pasar de aquí al final del mercado de verano? Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Víctor Molina. Aquí estamos una mañana más, el trío Calavera. Y hoy la verdad es que quiero ir directo al grano. Porque creo que muchos aficionados, tras la llegada de Giacomo Raspadori, ya no me voy a equivocar con el nombre, Bien perdonadme, pronunciado. bien hecho. Muchos aficionados se están preguntando, tras la llegada del séptimo fichaje o el noveno si contamos al Lenglet y a Muso, ¿qué va a pasar con el mercado Atlético de Madrid hasta que finalice? Es cierto que el 21 es la presentación de los jugadores, muchos ya, ¿no? O gente está diciendo que puede haber una sorpresa, pero yo creo, sinceramente, que ahora mismo todos nos preguntamos, ¿se va a quedar esto así? ¿Va a haber más refuerzos? ¿El Atlético de Madrid ha mejorado? Entonces estamos aquí a modo debate para amenizar esta mañana o la tarde o la noche cuando veas este vídeo y vamos a ver qué sale de aquí. Yo voy a empezar directo. Alejandro Cristino, ¿qué esperas del mercado del Atlético de Madrid de aquí al 31 de agosto? Pues sinceramente espero pocas novedades. Creo que el Atleti ha cumplido con el objetivo primordial, que era mejorar ciertas posiciones concretas que habían dejado a deber, como la banda izquierda, como la falta de un centrocampista posicional o defensivo que te permitiese a su vez poder ser un equipo más dominante en campo contrario, el fichaje de Baena. Bueno, es cierto que quedan ahí dos, tres cosillas que ahora iremos a debatir y que seguramente me habrían gustado que se perfeccionasen, pero creo que, que está hecho gran parte del trabajo. Nunca digas nunca en un mercado. Creo que una buena dirección deportiva siempre que tiene que estar alerta, por mucho que crea que ya ha completado su trabajo. Pero si tuviese que apostar, diría que poquitas novedades va a haber en lo que queda del mercado. ¿Tú crees realmente que Bucero, Miguel Ángel Gilmarín, incluso Simeone están en alerta o que ahora mismo están como un poco en stand-by, ¿no? Como hemos hecho muy buen trabajo o hemos hecho gran parte del trabajo, ¿realmente piensas, esto es una buena pregunta, ¿realmente piensas que hay negociaciones abiertas por parte de Atlético de Madrid? Yo pienso que sí, pero porque creo que es algo que una dirección deportiva siempre tiene que trabajar pensando en el easy. O sea, creo que el easy es muy importante y si al final este jugador decide irse y en caso de que llegue una oferta irrechazable por un jugador que no consideremos imprescindible, tener preparado un plan B, un plan C. O sea, creo que una buena dirección deportiva siempre tiene que anteponerse a que si hay un suceso inesperado pueda tener una respuesta rápida y creo que precisamente en este mercado de fichajes, en eso la directiva ha acertado. En cuanto se cayó el fichaje de Areso, Sí. llegó Pubil. Bueno, creo que hay varios ejemplos de que en ese sentido sí están preparados para posibles situaciones de urgencia. Entonces, que no crea que vaya a haber novedades no significa que en caso de que las hubiese, no creyese que el Atleti va a estar preparado para solucionar ese supuesto caso inesperado. Víctor, tengo muchas ganas de saber qué esperas tú del mercado del Atlético de Madrid de aquí al 31 de agosto. Yo esperar no espero gran cosa. Me gustaría que llegase algo más, pero no tengo una sensación de que el Atlético se vaya a mover en el mercado de forma proactiva. Una cosa es que queda todavía mucho mercado, muchas semanas. El mercado se vuelve loco, pueden suceder millones de cosas, pueden aparecer gangas, pueden aparecer oportunidades de mercado y ahí es donde el Atlético debe de estar atento por si surge algún perfil que pueda ser interesante, pero no creo que tenga ahora mismo una actitud proactiva a incorporar jugadores. Principalmente porque también creo que tiene un poco más el foco puesto en posibles salidas. Por tanto, creo que calma chicha, como dice Hermelo. Para resumir un poco a la gente en qué punto está el Atlético de Madrid en cuanto a las salidas, que lo comentabas, está la teoría, ¿no? De que puede estar Gallagher, que puede estar Nahuel Molina, hay un poco en la posible rampa de salida, pero lo cierto, y si me permitís mi opinión, yo creo que la salida más reciente o la más próxima, mejor dicho, es la de Carlos Martín, que parece que está hecho a los vecinos, ¿no? Al Getafe, que eso creo que tampoco implica mucho en el devenir de la planificación del Atlético de Madrid. Creo que si Carlos Martín se hubiese quedado o se queda, es un poco para hacer plantilla, para tener una plantilla un Pues pelín más larga, pero creo que su salida no afecta en que lleguen más jugadores. Yo, fíjate que espero del mercado Atlético de Madrid, a mí se me hace poco, ¿eh? O sea, quiero decir, muy positivo hasta el momento, incluso con la llegada de Raspador, y lo estábamos repasando antes, 7 traspasos o 7 fichajes, o sea, 7 ventas y 7 llegadas, si contamos las del Lenglet y la de Musso son 9. A mí me parece muy positivo porque es cierto que se han reforzado las necesidades que hacían falta.
se han cubierto las bajas y se ha vendido a gente que es cierto que estaba haciendo mucho bulto los últimos años, pero se me queda ahí como el resquicio de decir, pero ¿por qué no hacéis el último esfuerzo? Y sobre todo, esa montaña rusa de emociones que hablamos muchas veces de hace un mes y medio o hace un mes el Atlético de Madrid se iba a gastar 200 millones de euros netos, ¿no? Contando ingresos y gastos, y de repente parece que no hay dinero ni para fichar a Enzo Millón ni para cometer un par de fichajes más. No sé, Alex, ¿tú crees que en clave llegadas está más cerca a lo mejor que llegue un cedido a última hora, que es algo que podría ser una buena fórmula para el Atlético de Madrid? Podría ser una buena fórmula, pero también es un poco bomba ese tipo de operaciones. Al final, y más en el caso de Simeone, creo que es un entrenador que tiene muy en cuenta qué tipo de persona mete al vestuario, ya no solo en lo futbolístico. O sea, creo que también mira mucho eso. Entonces, esas típicas cesiones de final de temporada o lo que crees que tú que puede ser una oportunidad puntual de mercado, pueden no salir bien y aunque parezca que no, a medio o largo plazo puede ser más un problema que una solución. Yo siempre digo que a Simeone lo de los 5 cambios y lo de tener una plantilla más extensa por eso de los 5 cambios, ha habido muchas veces que no le ha venido bien. O sea, muchas veces que parece que por tener jugadores de más ha tenido que darles minutos por sentirse obligado, ¿no?, a tenerles en dinámica. Yo soy más partidario de plantillas cortas en cuanto a 21, 22 jugadores que irte a los 24, 25. Además, en el fútbol de hoy en día creo que todos estamos viendo que cada vez hay más jugadores que pueden cumplir 4 o 5 roles diferentes. Tenemos a Llorente, que puede jugar de lateral, de carrilero, de centrocampista interior. Tenemos jugadores en ataque como Almada o Baena que pueden tener un rol más creativo, un rol más finalizador. Tenemos a Janko, por ejemplo, que puede jugar de central o de lateral. O sea, bueno, creo que hoy no me preocuparía por la cantidad, sí me podría preocupar un poco más por la calidad y es cierto, ¿no? Pues por añadir otro debate que quizás no encuentra sentido a que siga Nahuel por la llegada de Marpubil y a mí, por ejemplo, simplemente me cambias a Nahuel Molina por un extremo que compita el puesto a Juliano o por un centrocampista más perfil creativo como podría ser, qué sé yo, Aleix García del Leverkusen o el propio Palacios del Leverkusen que han sonado. Entonces ya solo ese cambio me haría ver la plantilla con mejores ojos. Por lo cual, insisto, no creo que sea problema de cantidad. O sea, creo que con 21, 22, 23 jugadores puedes hacer una gran temporada perfectamente, sino más bien de que tengo la sensación de que hay un par de roles de jugadores específicos que no tenemos y que podríamos tener a cambio o a través de 2 ventas de jugadores actuales de la plantilla. Ahora vamos un poco con el tema de los roles que comentabas, la posibilidad de que se quede Nahuel, teniendo también a Marpubil o de Gallagher. Pero, Víctor, me gusta lo que ha lanzado Alex del tema de los cambios, ¿no? De tener 5 cambios que incluso puede llegar por momentos a perjudicar un poco el modo de Simeone de ver los partidos. Pero también os digo, las temporadas son muy largas. ¿No pensáis que el Atlético de Madrid, por ejemplo, la temporada pasada, con Mundial de Clubes incluso con 21 jugadores, Alex, se te lesionan 2 o 3, que puede pasar y te quedas muy corto, ¿no, Víctor? O sea, creo que ahí está el punto de cómo va evolucionando el fútbol. Los 5 cambios está bien, pero es que necesitas tener jugadores para completar eso porque hay muchos partidos. La duda siempre está ahí, en plan de si tienes una mala temporada con muchísimas lesiones, pues probablemente te acuerdes de este debate y digas, pues las 21, 22 fichas se antojaban cortas. Yo estoy un poco en la idea de Alex. A mí me gustan también las plantillas cortas porque creo que es la forma más sencilla de mantener al grupo enchufado. En cuanto tienes una plantilla de 25 jugadores, hay muchos jugadores en los cuales no cuentan con minutos, te puedes dejar ir. Este año además es un año peligroso porque es año de mundial, entonces puede haber cierta tendencia al egoísmo de querer tener minutos y Simeone siempre habla mucho de minutos de calidad, minutos de cantidad, que él los prefiere de calidad, que le interesa mucho un jugador que en 10 minutos pueda rendir y pueda dar un gran impacto. Yo soy más partidario de las 21 o 22 fichas, tener ciertos jugadores de cantera que te puedan ayudar y suban en momentos en los que tengas que dar un poco de aire y de oxígeno a la plantilla, porque creo que es la forma más sana de competir. Jano y Taufik, sí, además, Jano y Taufik, que siguen entrenando con el primer equipo a día de ayer. O sea, que parece que Simeone cuenta con la posibilidad de que tengan que tirar de ellos. Dale, Alex. No, iba a decir que entiendo la preocupación porque siempre piensas en posibles lesiones y da vértigo,
Pero yo, por ejemplo, me voy a la temporada pasada y pienso en los jugadores que jugaron muy poquitos minutos, véase Witsel, véase Azpilicueta, véase Riquelme. Yo no eché de menos que esos jugadores jugasen más minutos. Yo lo que eché de menos es que los jugadores que tenían por delante diesen más rendimiento. O sea, yo eché de menos que Nahuel fuese más competitivo, eché de menos que Lino fuese más regateador, eché de menos que Gallagher encontrase su rol ideal. Entonces, por eso voy más a la calidad del perfil que tengas que a la cantidad. O sea, yo creo que la temporada pasada no echamos de menos al jugador 21, 22, 23. Echamos de menos que el jugador 14, 15, 13, que esos jugadores diesen más de lo que dieron. O sea, creo que si la temporada pasada, por ejemplo, Lino rinde al nivel de la primera temporada y Nahuel hubiese mantenido durante toda la Postmundial, ¿no? temporada esos meses buenos que tuvo, incluso esta temporada, cuando Simeone cambió el sistema y fue titular y MVP en París, pues yo creo que simplemente con que hubiesen dado más nivel no habríamos tenido debate de se nos ha quedado corta la plantilla. De hecho, un Dale. apunte sobre eso, el año pasado, en la temporada pasada, con la sanción en los últimos meses de Correa, es Riquelme el que empieza a tener un poco más de minutos después de estar en el ostracismo, de no tener ningún minuto por parte de Simeone. Y teniendo la posibilidad de ofrecer algo, Riquelme estuvo muy lejos del nivel. Pero Entonces, estuvo muy creo lejos, que, Víctor, porque durante la temporada no has estado enchufado, no has estado en claro, dinámica pues eso es lo que te ser pasa. participativo. Justo, Eso es pero lo es que que te es muy pasa con un difícil, jugador claro. 23, 24, 25, que si tú estás durante Sí. un mes y medio sin tener minutos, es muy complicado tener un rendimiento inmediato. Y al fin y al cabo el Atlético precisamente lo que necesita es eso, que el que salga de revulsivo, el que salga dentro de la rotación, te pueda ofrecer algo. Yo creo que estamos un poco de acuerdo los tres, volviendo un poco al tema del mercado y de lo que esperan en estas 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Es que el Atlético de Madrid no tiene pensado hacer muchos movimientos. Está claro que a lo mejor puede llegar a última hora, quizá por oportunidad de mercado, ¿no? Y aquí para mí hay dos puntos interesantes que os quiero lanzar. El primero, el que acaba de decir Víctor hace un momento, de lo del tema del Mundial. Eh, yo en mi cabeza cabe la posibilidad de que algunos jugadores que están pensando en el Mundial a final de agosto, si ven que en las primeras jornadas de liga, en España, en Inglaterra, en Francia, donde sea, no terminan de tener minutos o se prevé que no van a tenerlos, quizá llamen a su representante y digan, oye, muéveme porque no llego al Mundial, Alex. Y ahí puede haber nombres muy interesantes que a última hora se conviertan en oportunidades. Sí, que se conviertan en oportunidades o que incluso se puedan convertir en salidas. Yo también lo Buen punto. enfocaría a lo que le digan a posibles equipos compradores estas primeras 3 jornadas. Yo ayer en el directo ponía el ejemplo del Newcastle o del Tottenham o del Crystal Palace, me lo invento, de los equipos Premier respecto a Gallagher. Gallagher es evidente, no hay que ser mago para intuir que está en la agenda de varios equipos de la Premier. Sí. Pueden no haber hecho oferta, pero seguro que está en la agenda. Y estas primeras 3 jornadas pueden decir algo que ahora no dices. A lo mejor de repente en Newcastle empieza la temporada, detecta que le está faltando un centrocampista llegador, un box to box, que pueda hacer cifras, que pueda mejorarte la presión alta, y ahora no está decidido a ir a por Gallagher, pero a lo mejor el 29 de agosto encuentra por las necesidades que le ha dicho el campo el ir a por él y vienen por una oferta que ni jugador ni club pueden rechazar. Entonces creo que estas primeras 3 jornadas van a ser muy importantes tanto por el egoísmo, ¿no?, entre comillas, del jugador que ve peligrar su participación en el Mundial, que eso también es verdad que quizás se extienda más a enero, que en enero también puede pasar con más fuerza, y aparte de los jugadores, lo dicho, lo que puede provocar en los equipos y en las urgencias futbolísticas estas primeras 3 jornadas antes del cierre de mercado. Pero Víctor, eso es un arma de doble filo, porque es un poco lo que estaba también comentando Alex. Te pueden llegar jugadores, pero imagínate que el 29, creo que el último partido, que también iremos ahora a ello, de agosto de Atlético de Madrid, es el 30 contra Alavés. Campo de Alavés. Si el 30 de agosto un Gallagher o una Nahuel Molina te dicen, oye, si esto va a ser así, no he jugado ni un minuto las 3 primeras jornadas de liga, yo quiero jugar el Mundial, no me quiero esperar invierno porque tengo riesgos de a lo mejor no ir, a lo mejor se te plantan 2 salidas en el último día de mercado y espero el remedio que la enfermedad. Ahí también habla mucho de las intenciones que tiene el Atlético de Madrid. Sería bastante negligente por parte de ellos el considerar dar salida a algún jugador, en este caso Gallagher y Nahuel, que son quizás los que tienen más papeletas o los que se les está buscando una salida. Sería negligente pensar en que pudiese salir uno de los dos y no viniese nadie. Yo creo que
hay cosas de Simeone en esta pretemporada que se están viendo que te llevan a pensar en cosas que no se termina de fiar. Pues, por ejemplo, ese Pubil que le pruebas como central derecho, que puede ser por el simple hecho de no me fío de que Jiménez esté al 100%, el tenerle como una alternativa por si necesito usarle como central derecho, el no me quiero deshacer de Nahuel porque no sé si vas a traer a alguien para hacer de suplente o para tener un jugador Lo de como Nahuel, defensa Víctor, central. perdón por el paréntesis, que además este tema a ti te gusta, creo que está directamente condicionado por José María Jiménez, que a día de hoy, 13 de agosto, perdón, sigue Ahí es missing. lo que voy. Al final la situación te lleva a pensar que Nahuel es prescindible porque su último año y medio te lleva a decir eso, pero entiendo a Simeone que no le haga mucha gracia desprenderse de un jugador si no tiene la garantía de que va a llegar a alguien, porque sí que se le puede abrir un frente bastante grave. Ahí hablamos un poco, o hilamos con lo que decía Alex al principio, que sería raro que el Atlético de Madrid no estuviese planteando diferentes opciones, porque a mí, sinceramente, y la gente que nos está viendo, que a ver que nos cuente en la caja de comentarios, para mí es una posibilidad de que jugadores como Gallagher o como Nahuel Molina, últimos días del mercado, diga, oye, yo aquí no me quiero quedar porque no voy a jugar. Y el Atlético de Madrid tiene que estar rápido, que, insisto, lo que decía Alex, se han visto operaciones relámpago, lo de Pubí, lo de Hansko, cuando parecía que lo de Renato Veiga estaba ahí. Y ahí quería llegar yo. Estamos hablando de jugadores en clave salidas que pueden llegar a última hora, pero hablando de mi querido Renato Palma Veiga, es, por ejemplo, uno de los nombres que han sonado durante el mercado, que hay más, que siguen sin contar para sus equipos, que siguen sin ir convocados y que según se acerque el final del mercado, puede haber posibilidades de que el precio se reduzca, de que el otro equipo ponga más facilidades y Alex, quién sabe si lo que te decía antes, oportunidades de mercado pueden llegar. Ojalá un Renato Veiga en el último día de mercado. No sé si tienes algún nombre así de los que han sonado que te gustaría que llegase ahí a última hora. Renato Veiga, gustándome el perfil, es que lo veo tan parecido a lo que ya te va a dar Hansko, ¿no? Que no le encontraría el encanto, ¿no? Por ser dos centrales zurdos, creo que te obligaría, Me en caso fastidia, ¿eh? de Me a que. fastidia porque le tengo mucho cariño a Claro. Renato, pero bueno. Pero bueno, creo que te Me obligaría encanta a cambiar demasiadas cosas y creo que justo esta pretemporada una de las cosas más positivas es que Simeone ha encontrado rápido cómo quiere que juegue su próximo Atleti. Entonces, oportunidad de mercado válida, genial, pero que vaya acorde a lo que está creando Simeone. Yo quizás, por ejemplo, Renato Veiga, ¿no? Por ser ese perfil más Dame un específico, nombre. más zurdo, pero si se te presenta la oportunidad de, pues te lo he dicho antes, ¿no? De un centrocampista que te permita, ahora estamos viendo esta pretemporada, ¿no? Que está siendo Almada el que está cogiendo las responsabilidades que podía tener De Paul a nivel creativo, ¿no? Bajando a jugar desde la media punta, pues si en X momento de la temporada se le queda grande ese rol o decides que Almada juegue más arriba, pues si el 30 de agosto Aleix García, Luis Milla del Getafe, por ponerte dos ejemplos que pudiesen ser sencillos, quieren salir y hay una facilidad con su club para que salgan, pues creo que podrían ser jugadores que sin ser titulares podría ser positivo tenerles en plantilla porque cumplen un rol específico. Y a eso voy. Nahuel para mí no cumple un rol específico porque creo que ya hay 2 o incluso 3 jugadores que sí cumplen ese rol. En cambio, si viniese Aleix García, creo que no hay un jugador, bueno, Coque, pero bueno, que quizás te falta otro, que pueda ser una solución creativa para un contexto determinado. Antes de que conteste Víctor, toda la gente que nos esté viendo, poned ahí en la caja de comentarios ese fichaje que ha sonado durante el verano y que pensáis que puede ser una posibilidad antes de que acabe el mercado de verano y que pueda llegar a los últimos días ahí con un poco un precio reducido. Víctor, te iba a lanzar lo de que nos digas tu pedrada, pero en este vídeo está prohibido decir pedrada y sinergias, que nos lo han dicho en los comentarios. Esto no vale porque lo estoy diciendo así, pero he intentado, que luego no lo digan en los comentarios, no me he dicho ni pedrada ni sinergias y me he dicho Giacomo perfectamente, ¿no? Giacomo, perfecto. Víctor, tu opción interesante de mercado que tengas ahí en la mente. Yo coincido un poco con Alex en el que a lo mejor tengo o veo que hay más necesidad con el medio centro. El nombre de Alex García, por su situación además también en el Bayern, ahora con la marcha de Xabi Alonso, creo que a lo mejor sería un perfil interesante. También tengo la sensación de que si viene alguien, no va a ser ninguno de los nombres que está sonando. Y se ha visto que en el mercado, precisamente el mes de julio, se ha caracterizado por eso,
pues fichajes como el de Pubil, que salen de la nada, que reaparecen o se reactivan una vez que lo de Areso se cae o no se termina de concretar, pero sí creo que a lo mejor los esfuerzos tienen que pasar un poco por encontrar un perfil un poco más organizador, un perfil de un jugador que se atreva con el balón, que tome decisiones, que quiera dirigir el juego. Creo que el Atleti ahí, si el Atlético tiene problemas con Johnny o con Pablo Barrios, puede echar mucho en falta una referencia o una figura como es ese tipo de jugador. Me estaba fijando justo mientras hablabas en Aleix García, los minutos que ha jugado en pretemporada. Veo aquí en FOTMOD un par de amistosos con el Bayer Leverkusen, 24 minutitos contra el Pisa y 45 minutos contra el Chelsea. O sea que tampoco, no es que no esté jugando, pero tampoco está teniendo, también es pretemporada, no se puede valorar si no juega 90 minutos, pero bueno, tiene ahí sus minutos. Ahí mi opción, y creo que la que más me cuadra de los nombres que han saltado a la palestra, un perfil tipo Luis Milla, yo creo, ¿eh? Ese tipo de jugadores que de un perfil un poquito más bajo, que te puedan llegar a un precio asequible, que no rompa mucho el fair play financiero del equipo y que tampoco condicione los planes que ya estaban previstos, pero que te sumen 2 piernas más, y sobre todo si te sale un Gallagher o un Nahuel Molina. Otro debate que me gustaría también hablar es el Atlético de Madrid, antes de que acabe el mes de agosto, juega 3 partidos de Liga. Recordamos que este domingo ya empieza contra el Español, luego tiene Elche y luego tiene Alavés. Partidos a priori, sobre el papel, asequibles para que el Atlético de Madrid empiece la temporada con autoridad, con cierta autoridad. ¿Pensáis que esos resultados pueden condicionar el mercado del Atlético de Madrid? Alejandro Cristino, sí, ¿y por qué? Para mí no deberían. O sea, yo siempre estos 3 primeros partidos los pongo en cuarentena y más en una pretemporada tan atípica como la que han tenido los equipos que han participado en el Mundial de Clubes. O sea, de repente, por arte de magia, no vas a llegar a la primera jornada de Liga y ya vas a estar al 100%. O sea, creo que eso en preparación física en el fútbol de alto nivel hay picos de rendimiento y tardas un par de meses en llegar a tu máximo nivel, y creo que estamos lejos todavía de eso. Entonces, bueno, creo que no hay que sobrereaccionar ni para bien ni para mal. O sea, creo que son 3 partidos que hay que saber analizarlos. Creo que si se dan bien, si tú consideras que tienes una urgencia, que se den bien los 3 primeros partidos, no deberían hacer que desaparezca esa urgencia. Me explico, si tú estás decidido a última hora, si encuentras un extremo que pueda competir a Juliano, a ficharlo, no deberías de dejar de ficharlo porque ganes 3 primeros partidos, y encima 3 partidos que por la magnitud de los rivales deberías de sumar 9 de 9. Ni tampoco creo que si de repente en estos 3 primeros partidos, por ejemplo, Almada te da peores sensaciones que en el partido contra el Newcastle, de repente debas romper lo que parece que ha encontrado Simeone, ¿no? Con esa Almada con funciones más creativas y con Baena con funciones más de jugador de frontal de área. Entonces tendría paciencia y ni para bien ni para mal alteraría planes. Pero Víctor, la paciencia de Alex Cristino no es la paciencia de la gran mayoría de la afición rojiblanca. Claro. A mí me da bastante pánico el encontrarte, ya no te digo el 30 de agosto con 3 derrotas o con 3 puntos o con 6 de 9. Me preocupa este mismo partido el domingo contra el Español. Un equipo, suena excusa, con mucho más rodado en pretemporada que el Atlético de Madrid. Me da miedo, Víctor. Es esta afición una afición que se caracterice precisamente por la paciencia, no. Por esa mesura y ese control. No. Somos de otra clase, de otra naturaleza. Sí que quiero apuntar con lo de asequible, que son precisamente estos equipos los que más problemas han puesto al Atlético en las últimas temporadas, esos equipos que se cierran en bloque bajo. Entonces, hilando un poco con eso, no debería de ser ni debería de llevar a pensar que en función de los resultados contra estos 3 primeros rivales te obliguen a tomar decisiones en el mercado. Yo creo que tal como está confeccionada la plantilla, tú sabes dónde están tus virtudes, dónde están tus carencias, dónde puedes reforzar algunas cosas, dónde puedes añadir calidad en otras posiciones, y el ganar o el sacar 6 de 9, 9 de 9, 7 de 9, me da igual, pongan el bagaje de puntuación que quieran. No debería de cambiarte nada, y sí el hecho de encontrar oportunidades o encontrar opciones en el mercado que te vengan a sumar. Creo que sería un error dejarse llevar precisamente por los resultados ahora, en las 3 primeras jornadas. Otra cosa es el mercado de invierno. Vamos llegando ya al final del vídeo, pero por recapitular un poco, por si de repente habéis entrado en el vídeo y habéis entrado a partir del minuto 15 y no sabemos muy bien de qué se está hablando, estamos debatiendo un poco sobre qué esperamos del mercado del Atlético de Madrid en lo que queda del mes de agosto, que creo que es la pregunta que todos los aficionados del Atlético de Madrid se hacen tras la llegada de Raspadori. Hemos comentado posibles opciones, posibles escenarios, aunque todos estamos de acuerdo en que tiene pinta de que va a haber pocos movimientos, sobre todo de altas, quizá alguna baja pueda haber.
hemos comentado un tema muy interesante que es lo del Mundial, que creo que puede influir mucho en esas oportunidades de mercado a última hora. Y sobre todo también, que es el último tema que veníamos hablando, el qué pasará si los 3 primeros resultados del Atlético de Madrid en Liga antes de que acabe el mes de agosto no son tan positivos como las expectativas que tenemos marcados los aficionados. Por ir cerrando, Alex y Víctor, otro tema, el mercado de invierno. Sé que me adelanto bastante, pero sí que me gustaría preguntaros acerca de esto. Si el Atlético de Madrid cierra el mercado con la venta de Carlos Martín, la llegada de Raspadori, ¿pensáis que está obligado a ir al mercado de invierno? Porque lo decíais antes, si los resultados de ahora no condicionan, que los 3 primeros partidos no condicionan lo que tengan que hacer para bien o para mal, cuando lleguemos a invierno estamos en las mismas, ¿sales? Pues mira, tenemos el ejemplo reciente de la temporada pasada. Para mí, a ver cómo consigo que se me entienda bien. Si llegas ojalá lleguemos tan bien al mercado invernal como la temporada pasada, pero Y mira la lo que temporada pasó. pasada Claro, pero para mí es una cosa que siempre digo, cuanto mejor te vayan las cosas, más alerta tienes que estar y más tienes que pensar qué puedo hacer para que no me dejen de ir bien. Entonces tú si afrontas la temporada en cuanto se cierre el mercado con esa falta de ese centrocampista organizador que pueda solucionarte por si X día Almada no está lucido o si empiezas la temporada y no has encontrado ese jugador que compita por un puesto con Juliano, si en enero se te presenta la oportunidad, por muy bien que te estén yendo las cosas, si mantienes esa urgencia, soluciónala. Sí, para mal, obviamente, lógicamente, ahí no hay menos debate. Si evidentemente si te están yendo mal las cosas, si se te presenta una oportunidad para arreglarla, aprovéchalo. Pero me gustaría incidir en eso, en que si mantenemos la urgencia y en enero se presenta la oportunidad de solucionarlo, no deberíamos dejar de solucionarla porque nos estén yendo bien las cosas, ¿no? Al final también, ¿no? Por terminar el análisis del mercado invernal, creo que en ese periodo sí se va a notar la cercanía del Mundial. O sea, creo que va a ser muy difícil que no haya bajas, que no haya altas, ya no solo en el Atleti, sino en equipos de niveles similares. Y al final también hay charlas en ese momento de jugadores que están jugando menos, llamadas de entrenadores. Me puedo imaginar a Scaloni llamando a Nahuel y diciéndole confío en ti, pero si no estás jugando y si está incluso Pubil, ¿no? en un supuesto por delante de ti, tendrás que intentar llegar en dinámica estos últimos meses. Pues creo que va a ser inevitable que no haya salidas también por esa cercanía con el Mundial. Víctor, qué bonito es lo teórico y cuánta Sí, diferencia hay luego de lo que pasa, ¿eh? Porque ese mercado de ojalá invierno, fuese miedo. tan fácil Sí. todo. Sí, yo al final el mercado de invierno siempre lo veo como una solución de emergencia, ya sea para completar o para solucionar lo que no has hecho en verano. Yo creo que el Atlético, el mercado de fichajes de verano, aún pendiente de terminar, creo que el Atlético tiene un aprobado porque sí que ha cambiado piezas de jugadores prescindibles, con los que no contabas, con los que no tenían minutos, que no tenían alternativas, y has incorporado jugadores que sí que apuntan a poder aportar algo, más allá de rejuvenecer la plantilla. La sensación que te queda a lo mejor es esa guinda, ¿vale? Entonces creo que en ese sentido el Atlético se ha movido bien en el mercado. ¿Cómo debe de entender el mercado de invierno? Pues bueno, en el caso de que tengas alguna lesión de gravedad y tengas que cubrir algún puesto o alguna zona que consideres que a lo mejor está desajustada en cuanto a oposiciones, y luego sobre todo lo que comentábamos, es año de mundial, habrá jugadores que tengan situaciones complicadas y hay que estar atento precisamente a esas nos estamos repitiendo mucho, pero sí son oportunidades de mercado. Ese jugador que quiera tener minutos para convencer, para demostrar que sí que puede estar en la cita mundialista. Entonces es eso, pero todo para sumar, no como en anteriores mercados de inviernos en los que el Atlético ha incorporado, pues pongo el ejemplo, por ejemplo, de Doherty. Es un jugador Duro. que llega para tapar, pero no tapa nada, No no tapa. cuentas con él, no te va a jugar minutos, no te va a ayudar en la rotación. Entonces, para incorporar ese tipo de jugadores, yo entiendo que no es necesario incurrir en el mercado. Y luego, incluso si estás en posición privilegiada de pelear por títulos, creo que a lo mejor es lo que faltó el año pasado precisamente, el tener ese puntito de ambición de decir, voy a intentar traerme algo, voy a intentar invertir en algo que me eleve un poquito el techo, que me acerque a los 2 transatlánticos del fútbol español, que es precisamente contra los 2 que ha perdido los títulos. Me hace mucha gracia que Tuvimos el estemos... ejemplo con la Vale. lesión de Coque, perdón, Claro,
que justo me acuerdo del mercado invernal pasado que se hablaba de ese 5 que no llegó en el mercado de verano y que gracias a Dios por el nivel de Barrios no nos estábamos acordando en exceso en esos momentos de la temporada, pero luego llegó la lesión de Coque, llegó el momento flojo de Barrios con expulsiones o ciertas desconcentraciones en acciones a balón parado, y ahí sí echamos de menos un fichaje en enero que hubiese podido solucionar o desde la experiencia haber aportado minutos de calidad. Entonces creo que tenemos el ejemplo de que cuanto mejor te vayan las cosas, más ambicioso debes ser. Eso es. Me encanta la esquizofrenia de estar a 13 de agosto hablando por encima del mercado de invierno que nos espera en unos meses. Pues Víctor y Alex, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Media horita para que toda la gente que nos esté viendo disfrute de su cafecito, de su Nesquik, o de su comida, o de su merienda, o de su cena, porque lo veis, dependiendo de quiénes seáis, lo veis en cualquier momento del día. Dejadnos en la caja de comentarios, que me parece muy interesante todo lo que hemos hablado, el tema del Mundial, el tema de que si esperáis alguna oportunidad de mercado en los últimos días, los resultados de los 3 primeros partidos. Os leemos, como habéis podido comprobar, no hemos dicho ni sinergias ni qué era lo otro. Pedradas, no lo hemos dicho, así que espero que en ese punto nos deis ahí, aunque sea un like por no haberlo dicho. Alex, Víctor, un placer, muchas gracias, nos vemos luego en el directo a las 4 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao.